Bienvenido a la escuela dominical, que el Señor te bendiga. Vamos a estudiar una nueva lección titulada Una guía segura. Y esta lección está basada en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2, versículos 6 al 8. El versículo para memorizar en esta lección es el que encontramos en el versículo 8, Colosenses 2:8, que dice de la siguiente manera: Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y el propósito de la lección es conocer y entender que debemos escoger permanecer en Cristo para evitar desviarnos de las enseñanzas de la palabra de Dios. Como introducción para esta lección, quiero decirte, mi amigo, mi hermano, que tú debes conocer un juguete que usamos mucho, inclusive los adultos nos gusta, que en algunos países se llama cometa, en otros se llama papalote, en otros barriletes. Este es un juguete muy delicado. Nos gusta elevarlo, verlo cómo se eleva en el aire, pero es muy delicado, es muy frágil. Si esta cometa, este papalote, barrilote, este juguete, se engancha en un árbol, en un edificio, en una estructura, puede quedar despedazado y allí se termina la diversión. Y hay personas con creencias y valores tan livianos, tan superficiales como la cometa. Se dejan llevar por cualquier corriente, ideas, religiones, enseñanzas, pensamientos, etc. Y estas personas viven una vida que sube y baja. Sus emociones, sus decisiones están siempre en confusión y sus vidas están en desequilibrio. Nosotros, mi amigo, mi hermano, si somos creyentes, si somos parte de la iglesia de Cristo, tenemos que tener mucho cuidado, porque el viento, entre comillas, ese viento, esa idea, esa religión, esa enseñanza, ese pensamiento que nos puede desviar de la guía segura que es Jesucristo, ese viento viene de todos los lugares y va por cualquier lado. Y el apóstol Pablo, en estos versículos de Colosenses capítulo 2, le está aconsejando a la iglesia primitiva y le está aconsejando a la iglesia de hoy a no ser cometas, sino ser como árboles bien plantados, como dice el Salmo 1, como árbol plantado junto a corrientes de agua, con raíces profundas que el viento, que el huracán los puede mover, pero no los puede arrancar. Ese es el consejo de Pablo para nosotros en este día, para nuestras vidas. Y Pablo les dice a los colosenses que se afirmen en Cristo, afirmados en Cristo. Eso lo encontramos aquí en el capítulo 2 de Colosenses, los versos 6 al 7. Pablo amaba a los colosenses. Perdón. Pablo amaba a los colosenses y estaba orgulloso, estaba satisfecho de ellos porque habían tomado la decisión de seguir a Jesús. Aunque enfrentaban situaciones muy difíciles en sus vidas, ellos tomaron la decisión de seguir a Cristo. Y nosotros hoy día, en este tiempo, en estos tiempos malos que estamos viviendo, también podemos pasar por situaciones difíciles y vamos a sentir que las fuerzas se nos agotan para seguir sirviendo al Señor. Y puede haber que haya decisiones equivocadas que nos quieran envolver en la cometa de nuestra vida y se puede enganchar en algo que nos destruya para siempre. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, que en momentos como estos, en momentos difíciles, en circunstancias conflictivas, nosotros podamos seguir a Cristo fielmente, podamos seguir la voluntad de Dios, porque esa es la vía segura que nos va a ayudar. Entonces, Pablo, conocedor de la naturaleza humana,
Se preocupó por los creyentes, se preocupó por los hermanos, se preocupó por los cristianos colosenses y les dijo, anden en Jesús, arráiganse en Jesús, sobreedifiquen su vida en Cristo. Y es lo que nos está diciendo a nosotros hoy. Cuando estamos plenamente convencidos de nuestro lugar en el corazón de Cristo, todas las demás decisiones serán tomadas de acuerdo a esa guía, al propósito de Cristo para nuestras vidas. Si estamos arraigados en Jesús, si hemos edificado nuestras vidas en la roca, que es Cristo Jesús, vamos a tomar buenas decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios, porque Él es la guía que nos va a llevar a tomar esas buenas decisiones. De esta manera, prácticamente no queda lugar para decisiones incorrectas. Cuando estamos edificados, reedificados sobre Cristo, sobre la roca, y seguimos su guía, seguimos sus pasos, andamos viviendo un estilo de vida como a Dios le agrada, entonces va a ser muy difícil que nosotros tomemos decisiones incorrectas. Entonces esto es lo mismo que Dios nos está pidiendo. Dios nos está pidiendo a través de Pablo que vivamos esa clase de vida que Él desea que vivamos para que así podamos estar seguros y llegar un día hasta la patria celestial, donde Cristo se fue a preparar lugar para nosotros. La fe es muy importante para la perseverancia. Tenemos que tener fe en Cristo, depositar toda, y fe es depositar nuestra confianza en Dios. Dejar que mi voluntad no sea la que me guíe, sino que yo pongo mi voluntad en la voluntad de Dios y Dios me va a guiar. Jesús me va a guiar. Jesús va a ser mi modelo a seguir. Entonces, con esa fe, con esa perseverancia y esa permanencia en Cristo, vamos a resistir la tentación de dudar de nuestro perfecto Salvador. Porque Jesús nunca nos ha fallado. Jesús nunca ha llegado tarde. Jesús nunca nos ha desamparado. Entonces la clave para una vida plena y libre de confusión y libre de altibajos es permanecer en Cristo y en sus enseñanzas. Y no importa el viento recio que nos pueda soplar, que nos pueda tocar, no nos podrá arrancar de la mano de Dios, de la mano de Jesús, ninguna confusión, ningún altibajo, ninguna circunstancia, ninguna pandemia, nada nos podrá separar del amor de Dios, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Entonces, para estar libre de confusión, para vivir una vida plena, una vida agradable a Dios, para vivir sin altibajos, entonces permanecemos en Cristo y en sus enseñanzas. Y en la palabra de Dios, en la Biblia, encontramos sus enseñanzas, encontramos lo que Dios quiere para nuestras vidas. Pablo también le dice a los colosenses que estén protegidos de falsedades, en la Colosenses 2:8. El versículo 8 nos advierte de filosofías o convicciones huecas, sin sentido, sin valor, cosas que del mundo, cosas que van y que vienen y que no tienen sentido para un creyente, para un cristiano, que no tienen sentido delante de Dios. En los tiempos de la iglesia primitiva, como ocurre en la iglesia hoy día, existen muchas corrientes de pensamientos, religiones mundiales. Hay inclusive el campo de la medicina es muy buena, pero hay corrientes de pensamientos en el campo de la medicina, de la psicología, que es buena. Hay muy buenos psicólogos cristianos, en la biología, en la astronomía y en muchas otras artes, en muchas otras áreas, en muchas otras ciencias. Y estos pensamientos, estas corrientes, pueden ofrecer ideas que parezcan novedosas. ¡Wow! Esto es increíble, esto es bueno, esto ayuda. Es interesante, es positivo, esto es sabio, esto es muy correcto. Y son corrientes o filosofías huecas que no tienen sentido.
delante de Dios, que delante de Dios solamente son basura, por decirlo así, para usar una palabra muy común. Sin embargo, si analizamos estas corrientes, que nos parecen interesantes, novedosas, sabias, correctas, positivas, las analizamos con cuidado, con mucha cautela, con la ayuda de la palabra de Dios, con ayuda de la Biblia, nos damos cuenta que son huecas. Es decir, que no tienen fundamento de verdad. Si confiamos en estas ideas, nos vamos a desilusionar y podemos quedar muy heridos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque si nos dejamos llevar por estas corrientes, nos vamos a desilusionar y vamos a quedar heridos. Y esto es muy peligroso. Aquí yo les voy a mencionar algunas filosofías huecas que podemos tener en nuestros días y que de repente puedan parecer interesantes, y hay gente que aboga por ellos y hacen manifestaciones por ellas creyendo que es lo mejor. Por ejemplo, que el aborto es lo más conveniente. Y sabemos que el aborto no es lo más conveniente. Dios es el que tiene, el que tiene derecho a la vida es Dios. Entonces el aborto no es lo más conveniente, pero estas enseñanzas hoy día nos están diciendo, ok, la solución es el aborto. Lo mejor para ti es que abortes a ese bebé. Que la separación matrimonial traerá buenas cosas sin haber luchado por ese matrimonio, sin haber buscado la consejería, la ayuda de Dios para salvar el matrimonio. No, ya esto no sirve y va a traer mejores cosas la separación matrimonial. No hay salida para la depresión y la ansiedad. Mentira del diablo. Sí hay salida para la depresión y la ansiedad, y ese se llama Jesucristo. Jesucristo es la medicina. Jesucristo es el que nos puede sacar de toda depresión y de toda ansiedad. Que la eutanasia es recomendable. Eso de inyectarle a alguien una sustancia para que muera, como dicen, dignamente. Eso es eutanasia. No, eso está en contra de Dios, en contra de sus enseñanzas. Los jóvenes pueden ser muy confundidos. Los jóvenes son más vulnerables y pueden ser confundidos, y lo escuchamos diariamente decir que la marihuana es natural y que no es una droga, que mi nacimiento fue un error, que la vida no vale la pena, que las relaciones prematrimoniales no dañan a nadie, por lo tanto se pueden hacer, que ok, yo puedo hacer esto y nadie se va a dar cuenta, o nadie me ama. Entonces, con estas corrientes, con estos pensamientos, agarran a los muchachos, a los jóvenes y a algunos adultos, y en estas filosofías huecas, y van a quedar muy heridos, y algunos pueden llegar hasta la muerte. Esto es terrible. Entonces las filosofías equivocadas pueden causar daño, hasta la muerte, como cuando nos enfrentamos a un huracán sin protección. Si nos enfrentamos a un incendio sin protección, si nos enfrentamos a un huracán sin protección, si nos enfrentamos a un frío excesivo sin protección, pues eso nos va a causar daño hasta la muerte y va a ser terrible para nuestras vidas. Las enseñanzas engañosas pueden venir disfrazadas, que cuesta reconocerlas, aun cuando la persona sea muy inteligente. A veces cuesta, porque suena tan lindo, suena tan bonito, suena tan positivo, suena tan interesante y novedosa esta filosofía hueca, que nos puede envolver, porque viene disfrazada. Entonces tenemos que ser muy cautelosos, estar agarrados de la mano de Dios, estar estudiando la palabra de Dios siempre, para que el enemigo no nos toque con sutilezas, con filosofías huecas. Satanás, el enemigo, nuestro enemigo, el padre de las mentiras, como dice Juan 8:44, conoce las cosas que nos atraen más. El diablo, Satanás, no nos va a atacar con cosas que no me afectan para nada, que no me va a hacer caer.
me va a atacar por las cosas que me atraen. Entonces, el padre de las mentiras, Satanás, va a venir por allí. Las cosas que me atraen más, las cosas que anhelamos, cosas que nos hacen falta, ideas que nos parecen más interesantes. Y así viene disfrazado de esta manera y diseña la posible trampa de mentira en la que nos quiere hacer caer. Entonces, nosotros debemos estar muy atentos. Como dice 1 Tesalonicenses 5:21, examínalo todo y retén lo bueno. Qué tremendo versículo, muy pequeño, muy corto, pero con una enseñanza tremenda. Dice, examínalo todo, examina todo, todo lo que viene a ti, todo lo que miras, todo lo que lees, todo lo que está frente a ti, examínalo. Pero retén lo bueno solamente, deja lo malo a un lado, deja las sutilezas, las filosofías huecas a un lado. Ahora vamos a ver cuál es el antídoto que da Pablo para esto. En primer lugar, dice Pablo, buscar cada día saber más de las enseñanzas de Dios para nuestras vidas. Estudiar la palabra, estudiar en la escuela dominical, escuchar mensajes, escuchar las consejerías del pastor o de personas invitadas a la iglesia, estar en los estudios bíblicos. Eso, y yo mismo leyendo la palabra diariamente, buscando saber más de Dios, así vamos a tener el antídoto en contra de estas enseñanzas huecas. No hay nada que sorprenda a Dios. No hay nada que Dios no entienda. No hay nada que Dios no pueda solucionar. Si nosotros atesoramos la palabra de Dios y sus promesas en nuestro corazón, nunca caeremos en las trampas de la mentira. Si atesoramos la palabra de Dios y sus promesas en nuestro corazón, nunca caeremos en las trampas de mentiras del enemigo, de Satanás. Número 2, dice el apóstol Pablo, debemos asegurar y fortalecer nuestra fe. ¿Y cómo afirmamos esa fe? Al leer la palabra de Dios, la Biblia, al escuchar testimonios de otros hermanos y superar las pruebas que enfrentamos. Cuando oramos, orar es hablar con Dios. Cuando oramos y esperamos, recibimos la respuesta de Dios. Por tanto, crece nuestra fe y también crece nuestra confianza en Dios. Y el tercer antídoto que nos da Pablo en contra de las filosofías huecas, vanas, recordar, dice, la importancia irreemplazable de una fe firme y constante. Recordar la importancia irreemplazable de una fe firme y constante, que permanece. No es una fe que hoy estoy bien con mi fe, mañana me bajé y ya no tengo fe y al día siguiente más o menos. No, es una fe firme, constante en todo momento y en todo lugar y bajo cualquier circunstancia. Efesios 6:16 dice, sobre todo, toma el escudo de la fe, el escudo lo que nos va a proteger con que puedas apagar todos los dardos del fuego del maligno. Podemos entender que estos dardos del enemigo pueden ser las filosofías y sutilezas huecas de las que habla el pasaje de estudio de esta lección. Una fe desarrollada, una fe que se desarrolle, no es una fe que se queda raquítica, desnutrida, es una fe que sigue avanzando, desarrollándose. Una fe probada y firme nos dará las raíces que necesitamos para estar arraigados en Cristo, como le pidió Pablo a los hermanos colosenses. Entonces, debemos leer, debemos estudiar, debemos meditar y memorizar la palabra de Dios constante y fervientemente como nos sea posible. Leer, estudiar, meditar y memorizar la palabra de Dios. Realmente nuestra vida y la de nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra comunidad depende de esto. De que leamos la palabra, de que estudiemos la palabra, que la meditemos, la memoricemos y la apliquemos en nuestras vidas. Concluimos esta lección de la siguiente manera. Primero, el consejo de Pablo y la ayuda de Cristo siguen presentes en cualquier circunstancia que enfrentamos. 2,
La palabra de Dios nos anima a seguir firmes, perseverantes y fieles al Señor. 3. La palabra de Dios nos dice literalmente, arraigados en Cristo, para evitar confundirnos de camino y terminar en un callejón sin salida. 4. La clave es hacer crecer nuestras raíces en Dios, aún en momentos tranquilos, a fin de que estén fuertes y profundas cuando enfrentemos confusión en la dificultad. 5. Las enseñanzas de Cristo son infalibles. Podemos confiar en ellas de todo corazón. Y 6. Debemos dar gracias a Dios por su amor, por su fidelidad y su presencia constante con nosotros. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este momento por tu gran amor, porque tú eres la guía segura para nuestras vidas. Si nos dejamos guiar por ti, si estamos arraigados en Cristo, si fundamos nuestra vida en la roca que es Cristo, tú nos vas a guiar correctamente. Y cualquier filosofía de la vida, cualquier filosofía hueca, vana, no nos va a poder mover, no nos va a poder destruir como la cometa enganchada en un árbol, sino que vamos a ser como el árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Gracias, Señor, por tu amor y tu fidelidad y por tu guía segura. Ayúdanos a dejarnos guiar por ti, porque tú eres, Señor, esa guía que todos necesitamos en este mundo tan caído. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, por tu Espíritu Santo que nos guía. En el nombre de Jesús oramos. Amén.